Yo soy graduado del MIPA y de la Iglesia de Dios Pentecostal. Que muchos dicen los pentecostales pues tienen su mentalidad cerrada en unos aspectos. Y tal vez dirían, bendito si este muchachito lo que tiene es un grado asociado y pues. Pero la autoridad que nos dé el Señor es lo más importante. Oiga, la gente se conmovía con sus palabras porque hablaba la verdad, los desafiaba a dejar el pecado y bautizarse para arrepentirse. A otros sus palabras le causaban ira y enojo cuando eran denunciados su pecado. Mire, cuando la palabra de Dios nos confronta, solo tenemos dos alternativas: o la recibimos y dejamos que nos sane, o la rechazamos y seguimos viviendo de espalda a ella. O decimos, wow, ciertamente tengo que trabajar con mi conducta, con mi vida. O decimos, ciertamente estoy alejado de Dios y me tengo que acercar. O sencillamente digo, eso no es para mí, eso es para fulano o para sutano. En los versos de este primer capítulo, como dije, el Bautista es confrontado por los fariseos acerca de quién él era. Oiga, y Juan le responde con una cita del profeta Isaías, capítulo 40, el verso 3. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Cuando fue cuestionado, nunca perdió la oportunidad de hablar acerca de aquel a quien él representaba. Mire, si nosotros los cristianos evangélicos utilizáramos más las oportunidades que se nos presentan para hablar del Señor más que de nosotros, para dar a conocer su obra y su ministerio, para revelar las intenciones de Dios para con la humanidad, oiga, seríamos más efectivos y seríamos de más bendición. Pero si empezamos a hablar de nosotros, oiga, ¿de qué vale que nosotros podamos decir tantas o cuáles cosas de nosotros si a que representamos es al Señor? Dicen los versos que leímos que cuando los dos discípulos de Juan escucharon decir de su maestro la expresión mesiánica, he aquí el Cordero de Dios, al ver a Jesús. Yo estoy como desvariando con el sonido, ¿verdad? O es que ellos comenzaron a seguirle. Y en esta expresión del Cordero de Dios, el Bautista está profetizando acerca de la muerte sacrificial de Jesús, diciendo que Jesús sería, oiga, ofrecido como un cordero. Juan está prácticamente invitando a sus discípulos a que lo abandonen. No era fácil hacer eso. No era fácil decirle a los que te están siguiendo, a los que te respaldan, a los que te sostienen, decirle, mira, a mí ya se me acabó el rey, vete con ese otro. Le estaba diciendo que transfirieran su lealtad a ese nuevo y gran maestro. Oiga, no había ningún tipo de envidia en el corazón de Juan. Y mire, no hay tarea más difícil que pasar a ser el segundo cuando uno ha sido el primero. Y yo creo que es una señal de humildad de Juan. Y es una señal de que Juan, oiga, no se salió del carril, no se salió del llamado, no se salió, oiga, del lugar o donde Dios quería que él andara y lo que Dios quería que él hiciera. Qué triste que hay muchos que fueron llamados con un ministerio especial o con una palabra específica, oiga, y se desvíen a izquierda o a derecha y hayan perdido su rumbo en el Señor. Esto solo lo saben hacer aquellos que entienden que la obra, oiga, es del Señor y no de nosotros.
la actitud de Juan es consona con lo que él expresó. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. El grande aquí es ¿quién? Es el Señor. El día que nosotros nos creamos grandes, oiga, nos encontramos en el desierto y mire, sin cantinflora, nos encontramos perdidos. Juan, en su expresión, yo no soy digno ni de desatar sus sandalias, oiga, está diciendo, yo no soy digno ni siquiera de ser considerado su esclavo. Yo no soy digno ni siquiera de que él, oiga, me diga a mí que yo no tengo voluntad, que yo soy sencillamente una herramienta de trabajo. Oiga, qué diferencia abismal entre Juan y muchos de los ministros hoy, que se pasan reclamando derechos para con Dios. La humildad de Juan, su desprendimiento, su mente clara, oiga, no con dobles agendas. Por eso fue que Jesús hizo la declaración más grande, la declaración poderosa, más poderosa acerca de un ser humano que puede haber en la Biblia. En Mateo capítulo 11, el verso 11, Jesús hablando dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Cuando el ángel se le apareció a Zacarías, le dijo, él será grande delante de Dios. Y no es la grandeza que buscan los hombres, es la grandeza que da Dios, que no se mide de la misma manera, porque ante los ojos de los hombres tú puedes ser pequeño, insignificante, no tener ningún valor, porque tal vez no tienes poder adquisitivo o no tienes título. Oye, pero ante la presencia de Dios eres grande si haces su voluntad y cumples su propósito. Nadie completó el rol ministerial más que Juan el Bautista. Entonces los discípulos, cuando oyeron esta expresión extraordinaria, dijeron, Juan, bye bye, nos vemos. Hasta aquí nuestra parte, el Señor te bendiga. Pero parece ser que le seguían a la distancia, ya sea por timidez, ya sea por temor, ya fuera por respeto, ya fuera porque a lo mejor pensaban, pero espérate, a lo mejor Juan se equivocó. Vamos a darle un break a ver cómo él actúa, cómo piensa, porque la idea mesiánica era un líder militar, que eso iba a arrancarle la cabeza a los romanos, y nosotros lo vemos medio raro. Le seguían a la distancia. Pero a Jesús, hermanos, no se le puede seguir a la distancia. No se puede ser buen discípulo de Jesús a la distancia. No se puede ser buen discípulo del Maestro sin interactuar con Él. No se puede, oiga, aprender de Él sin intimar con Él. En esta mañana es importante que evalúes cómo sigues a Jesús. ¿Lo sigues a la distancia o te has acercado? ¿Lo sigues de lejito o estás cerca de Él? Dios quiere que estés cerca. Había un corito de antaño que se cantaba y que decía, si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. No, a la distancia no. Acércate al altar, que es donde está el Señor. Dios no quiere que vivamos a la distancia, porque oiga, a la distancia no hay manera de escuchar bien a Jesús. A la distancia, oiga, puede que oigamos algo que está diciendo Jesús, pero no lo vamos a escuchar bien. ¿Ya ha visto el ejercicio ese que se hace de que uno le cuesta un chismecito aquí a Julio y Julio se lo cuenta aquí a Roberto y sigue por allá y por allá termina en Dimas algo totalmente contrario, diferente, distinto a lo que yo le dije a Julio?